Continuamos, recordemos, con la serie de Efesios. El domingo pasado empezamos en la introducción con la batalla del creyente y hoy vamos a dar inicio ya con lo que implica, ¿no?, esta lucha espiritual que Pablo habla en el libro de Efesios. Y ya comienza a desarrollar, comienza a hablar de las partes de la armadura que este soldado en el ámbito espiritual debe vestirse, ¿no?, para luchar contra este enemigo, que como analizamos el domingo pasado, este enemigo es alguien que no descansa, que no duerme, que está constantemente ahí atento para ir al acecho de aquellos que bajan la guardia, ¿no? Por eso esto es una lucha constante, es una guerra, decía Pablo, en el ámbito espiritual. Y él va a desarrollar esto que es bastante interesante, como él habla de lo que es la armadura y empieza a aplicar cada una de las partes que formaban, ¿no es cierto?, la armadura de los soldados romanos, y comienza a darle una explicación en el ámbito espiritual. Y vamos a ir analizando un poquito cada una de ellas. El tema es la armadura del creyente, Efesios 6, del 14 al 18. Estamos entrando ya en la recta final de todo el libro de Efesios. Ya estamos prácticamente analizando los últimos versículos y ya Dios mediante vamos a comenzar con otro libro. Pero la verdad que Efesios ha sido un libro que ha bendecido mucho, por lo menos personalmente ha bendecido y ha sido de bendición para mi vida en muchos aspectos. Y yo creo que para la mayoría de los hermanos también. Amén. Parte 1, ¿sí? No vamos a alcanzar a ver todo hoy día. Vamos a ver solamente 3 partes de esta armadura. Y si Dios quiere, posiblemente terminaremos el próximo domingo. Por lo tanto, Efesios 6, versículo del 14, vamos a leer todo, ¿no?, hasta el 18, ¿sí? Así que vamos a leer. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, hasta ahí solamente. Ahora, a modo de introducción, aquí el apóstol Pablo, ¿qué hace? En Efesios 6:11, si usted puede leer, esto lo leímos el domingo pasado, lo primero que dice: vestidos de toda la armadura de Dios, ¿no? ¿Para qué? En el versículo 11 dice: para que podáis estar firmes. Eso lo vimos el domingo pasado. Pero él vuelve a repetir esto en el versículo 13 y dice: por tanto, tomad nuevamente, le dice, la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Por tanto, Pablo nos exhorta a ponernos toda la armadura, ¿sí?, para poder resistir. Ahora, la pregunta es: ¿por qué? Que tenemos que hacernos es: ¿por qué enfatiza tanto esta exhortación Pablo? Bueno, los mismos versículos lo dan la respuesta, ¿no? Pero Pablo en el versículo 11 y en el versículo 13 dice: tomen la armadura, vístanse. Lo repite 2 veces. Ahora, ¿por qué? Porque tal como se indica en el versículo 11, es necesario para estar firmes. Y en el versículo 13 se enfatiza la importancia de resistir en el día malo. Es decir, en otras palabras, lo que Pablo hace, Pablo les comunica a los efesios que la única forma de enfrentar las trampas de Satanás es llevando, ¿qué? Puesta toda la armadura de Dios. También recordemos que él les dice a los efesios que nuestra lucha es en el ámbito espiritual, que no es contra sangre y carne, ¿no?, sino contra principados y potestades. No podemos saber con exactitud cuándo, dónde
y cómo nos atacará el enemigo. Por lo tanto, necesitamos tener puesta toda la armadura de Dios en todo tiempo o en todo momento. No sabemos cuándo. Y aquí Pablo, como veíamos en los versículos 11 y 13, le insiste, tomen y pónganse la armadura de Dios. Entonces, en Efesios 6, del 14 al 17, Pablo habla de las 7 partes de las armaduras. Bueno, en realidad son 6 partes, pero Pablo le agrega la oración. Ahí serían 7, pero las partes en sí de la armadura son 6, ¿sí? Con las cuales Dios equipa a sus hijos de manera perfecta para resistir con éxito los ataques de Satanás y sus huestes. Vamos a analizar cada una de las partes, pero antes de analizar vamos a introducirnos el versículo 14. Lo primero que le dice, estad pues firmes. Es lo primero que le dice. Y es lo que repetía, ¿no? En el versículo 11, que debían vestirse con la armadura para estar firmes. Ahora, la palabra firmes es steko en el griego, que esta palabra significa permanecer en pie, mantenerse en posición sin retroceder. Recordemos que esta es una batalla que no existe tregua, ¿sí? No hay tiempo para descansar, es una batalla que libramos constante. Y el apóstol Pedro, como hablábamos el domingo pasado, hablaba de que este adversario anda como ¿quién? Como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, anda al acecho de sus presas. Cuando un león va a atacar a su presa, anda sigilosamente, esperando el momento preciso para acechar a su presa y poder matarla. Por lo tanto, lo que Pedro nos dice es que este enemigo es alguien que está constantemente pendiente ahí a que cuando nosotros estemos débiles tratar de hacernos caer. Por lo tanto, estar firmes significa no ceder ante las tentaciones ni los ataques del enemigo. Es lo que Pablo le dice, para poder resistir, tienes que tomar y vestirte con toda la armadura, pero también tienes que permanecer firmes. Tienes que resistir. Estar firmes es estar atentos, preparados, sin bajar la guardia, como un soldado que se mantiene en pie en el campo de batalla. Es decir, no nos podemos dormir. Es una batalla constante que se está librando en el ámbito espiritual. Y cuando bajamos la guardia es donde le estamos dando lugar al enemigo para que nos pueda acechar como presa fácil. Las pequeñas grietas son las que después producen los grandes derrumbes. Hermanos, cuando le damos un lugar pequeño al enemigo, ya ahí, ese día, comenzó nuestra derrota. No podemos darle ningún tipo de lugar al enemigo. No debemos ceder ante la tentación. No me permito esto, sí. No pasa nada hoy día, una vez en la vida. Me permito una vez, pero eso es la puerta de entrada para darle lugar al enemigo. Quizás a veces no tomamos la importancia que esto conlleva, pero la lucha espiritual es intensa y es constante. Hermanos, no debemos darle ni el mínimo lugar al enemigo. Total, voy a permitirme ver esto hoy día. No pasa nada. Pero así comienza a trabajar sigilosamente el enemigo en nuestro corazón y en nuestra mente. Pablo utiliza la exhortación estar firmes varias veces en todas sus cartas, especialmente para animar a las iglesias a perseverar en la fe y resistir las pruebas. En 1 Corintios 16:13 dice, velad y estad firmes en la fe, y dice, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí Pablo en esta carta a los Corintios los exhorta a mantenerse firmes en la fe
frente a las dificultades y tentaciones. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Aquí está animando a los Gálatas a no volver a la ley, ¿no? Sino que puedan permanecer firmes en la libertad que Cristo nos otorga por medio de su sacrificio. Filipenses 1:27 dice que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí en Filipenses habla de la unidad, que la firmeza también está ligada a la unidad del cuerpo y es una lucha constante y unida en contra del enemigo. La exhortación bíblica a permanecer firmes no es abstracta, hermano, es algo concreta. Se aplica a situaciones prácticas de la vida del creyente. ¿Y cuáles son aquellas circunstancias en las que nosotros debemos permanecer firmes? Debemos permanecer firmes en medio de la tentación. Cuando el pecado trata de seducirnos, el creyente debe resistir y mantenerse en integridad, en santidad. Pablo decía en 1 Corintios, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Debemos permanecer firmes durante las pruebas y sufrimientos. En los momentos de dolor, en los momentos de incertidumbre, de alguna pérdida, debemos permanecer firmes, confiando en la soberanía y en la voluntad de Dios. También aquí no se da, pero también en la época de los apóstoles debían ellos permanecer firmes en la etapa de persecución o en el momento de rechazo por causa de Cristo. Cuando la fe es ridiculizada o atacada, el creyente debe permanecer o mantenerse firmes. Hoy no somos perseguidos físicamente, pero sí somos perseguidos ideológicamente y moralmente. Y es ahí donde el cristiano debe permanecer firme, aferrado a lo que la palabra de Dios nos enseña. Es una postura espiritual el permanecer firmes, que se traduce en ¿qué? En decisiones concretas de resistir, de confiar, de servir y de mantenerse en integridad y en santidad. Y aquí Pablo comienza a explicar las partes del cuerpo. Lo primero que habla es el cinto, dice el versículo 14, sigue diciendo después de haberles dicho, estad pues firmes, y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí viene lo que es el cinto de la verdad. Ahí tengo una imagen de lo que era el cinto para que podamos entender. El cinto de los soldados romanos, también llamados en el latín, ¿no? Cingulum militare, que significa cinturón militar, era una correa de cuero decorada con placas, como lo ve ahí, ¿sí? La redonda, lo que dice Valteus, es el cinturón, y después se agregaba los cositas de cuero hacia abajo, con esos flecos tachonados, ¿no? Usado era para ceñir una túnica y portar armas como por ejemplo la espada y daga. Además de su función práctica, tenía un fuerte valor simbólico como distintivo militar. El cinturón principal era ceñido a la cintura y era decorado, algunos los decoraban con muchas tachuelas, y también había otra que se cruzaba, un cinturón que se cruzaba, que era para sostener parte de la estructura en el hombro y para portar quizás también la espada en la cadera. Por lo tanto, el soldado romano siempre llevaba puesta antes de esto una túnica, una cubierta exterior, que era como un camisón, si se podría hacer, que solamente tenía agujeros para la cabeza y los brazos y después era largo. Entonces, antes de la batalla, como eso quedaba suelto, para ir a la batalla tenía que ceñirse esa túnica. Tenía que ponerse el cinturón, porque recordemos que la batalla en esa época no es como ahora, que uno pelea una guerra en su trinchera y con grandes armamentos. La pelea en ese tiempo era cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, tener algo suelto implicaba de que podía venir otro, tomarlo de cualquier parte de la prenda y podía
vencerlo en la lucha o en el combate cuerpo a cuerpo. Por eso se ceñían todos, sin que dejar ninguna parte para que pueda ser tomado por su enemigo. ¿Sí? Como pasa hoy día, ¿no? En el deporte, los jugadores hoy, en la mayoría de deportes, tienen su camiseta más pegada al cuerpo, para que su adversario no pueda tomarlo, ¿sí? Antes usaban la camiseta más larga. Por lo tanto, antes de la batalla, esa túnica era fijada. ¿Y cómo la fijaban? Con este cinturón al cuerpo, bajo un cinturón grueso y pesado, de cuero que mantenía ceñidos los lomos de los soldados. Ceñir los lomos en ese tiempo era síntoma de presteza y preparación. O sea, el soldado que tomaba en serio la batalla dentro de la guerra se aseguraba de mantener su túnica ceñida con firmeza a su cuerpo por este cinturón. El cinto que mantiene ceñidos a los creyentes y demuestra su apresto para la guerra es la verdad. Dice, ceñidos los lomos, dice, como dice el texto ahí, con la coraza de justicia. Perdón, con los lomos con la verdad. La palabra verdad que utiliza Pablo aquí es aletheia, que la palabra verdad significa realidad, autenticidad, sinceridad, algo que es confiable, genuino. Es decir, la verdad es el cinturón que sostiene toda la armadura. O sea, si usted se sacaba el cinturón, se desarmaba completamente toda la armadura. O sea, lo que sostenía toda la armadura era este cinturón de la verdad. Así como un cinturón mantenía firme al soldado y le daba movilidad, la verdad sostiene y da coherencia a la vida cristiana. ¿Y cuál es esta verdad que nos sostiene a nosotros? La verdad fue revelada en Cristo y en el Evangelio. Jesucristo declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad del Evangelio, hermanos, es que Jesucristo es el Señor y Salvador y que por su muerte y resurrección tenemos paz con Dios, reconciliación y vida eterna. Esa es la verdad del Evangelio. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que hizo Cristo, murió por nosotros. Hermanos, sin el conocimiento de esta verdad, sin esta enseñanza bíblica, estamos sujetos, como el apóstol Pablo lo indica en el capítulo 4 de este mismo libro, en el versículo 14, corremos el peligro de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es sumamente importante el estudio, el conocimiento de su palabra. Mi pueblo pereció, dice, por falta de conocimiento, por no entender y comprender los caminos del Señor. Lo único que nos va a sostener a nosotros en el ámbito espiritual, en nuestra armadura espiritual, es el cinturón de la verdad. Conocer la verdad. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Y ya he hablado varias veces de varios ejemplos de doctrinas falsas que desvían de la verdad del Evangelio, como por ejemplo el Evangelio de la prosperidad, que enseña que la fe garantiza que riquezas, salud y éxito material. Y eso distorsiona la cruz y el sufrimiento cristiano. Hay una verdad que habla de que niegan una doctrina falsa que niega la divinidad de Cristo. Algunas sectas enseñan que Jesús solamente fue un profeta o un ser creado. Pero Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros creemos en que Jesús fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Hay algunas doctrinas que enseñan el universalismo sin arrepentimiento. No importa cómo vivas, total, vas a ser salvo porque Cristo murió por todos y no hay necesidad de arrepentimiento. Eso es una falsa doctrina.
porque para ser salvos debemos primero arrepentirnos de nuestros pecados. Y hay algunas revelaciones que algunas iglesias enseñan extrabíblicas como la autoridad suprema y final por sobre la palabra. Algunas corrientes elevan los sueños, visiones o profecías o libros externos por encima de las Escrituras. Y segunda de Timoteo 3:16 afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Pablo habla de que estas doctrinas, esta verdad, muchas veces trata de ser destruida por estratagemas de hombres, en el capítulo 4. La palabra estratagema, esto lo vimos en el capítulo 4, habla de la palabra cubella, que esta habla de engañar deliberadamente. Pablo habla de que hay personas que usan trucos o manipulaciones para torcer la verdad del Evangelio. Y eso es lo que Pablo está hablando. Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y la palabra artimaña, lo vimos en varios domingos, es la palabra metodeia, que de ahí proviene la palabra método, ¿no? Que implica táctica sistemática, algo pensado para desviar de la verdad. Aquí lo que estos hombres tratan de hacer, el error que hacen no es algo accidental, es algo intencional. Estas personas tratan de desviar a la gente de la verdad del Evangelio, manipulando o torciendo las Escrituras para sus propios beneficios. Y Pablo habla en 1 de Timoteo, le dice a Timoteo y lo aconseja, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo llama Pablo a estas falsas doctrinas, a estas enseñanzas que tuercen la verdad? Pablo lo llama que son doctrinas de demonios. ¿Por qué habla de las doctrinas de demonios? Porque estas que son enseñadas en sectas y en religiones falsas, ¿dónde tienen su origen? En lo que hablábamos en los versículos 12 de este mismo capítulo. Pablo dice que esto viene de los espíritus engañadores, de estos principados y potestades, estos gobernadores de las tinieblas y huéspedes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Escuchando, dice, a espíritus engañadores. Esto se refiere a influencias espirituales malignas que distorsionan la verdad del Evangelio. El engaño no es solo humano, sino que está inspirado, hermanos, por fuerzas espirituales contrarias a lo que Dios estipula en su palabra. ¿Se acuerdan del domingo pasado cuando hablamos? Muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, pero el Señor dice, pero apartados de mí porque yo no los conozco. Por lo tanto, el engaño aquí está relacionado con la distorsión y está relacionado con un trasfondo espiritual diabólico. Porque todo aquel que trata de torcer o desviar la verdad del Evangelio no proviene de Dios, sino de quién proviene en esta lucha espiritual, de nuestro enemigo. Pablo describe enseñanzas que pueden parecer religiosas o atractivas, pero tienen origen en el mal. La exhortación es a permanecer firmes en la verdad revelada en Cristo, discerniendo con la ayuda del Espíritu Santo lo que corresponde, lo que es bueno, lo que es verdad. Y la palabra verdad también está relacionada o puede hacer referencia, muchos teólogos también lo asocian a la actitud propia de una persona veraz. Ese parece ser el significado básico que Pablo tiene en mente aquí. El cristiano debe ceñirse con una actitud de veracidad total. Por ende, ser ceñidos con la verdad es algo que muestra una actitud de presteza y de compromiso genuino.
Es la marca del creyente sincero que abandona la hipocresía y el fingimiento. Los teólogos hablan de estas dos posturas, la verdad en cuanto a lo que enseña la palabra y la verdad en cuanto al estilo de vida de un verdadero creyente. Y dice Pablo, ninguno que milita, le dice a Timoteo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y la Biblia habla que Satanás es el padre de mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. El engaño es una de las cosas que Dios considera abominables. Por lo tanto, somos exhortados a revestirnos de la verdad para nuestra santificación y liberación y para beneficio de aquellos ante quienes nosotros somos testigos. Para vencerle, el cristiano debe tener las cualidades de la veracidad. Motivaciones puras, sin intereses egocéntricos, decir y vivir la verdad sin engaño, ser leal a Dios y fiel a sus compromisos. La verdad representa todo, la vida del creyente, la verdad del Evangelio, en la vida en la que uno lleva. Pablo les dice, ¿se acuerdan del capítulo 4, versículo 1? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra digno es axios, que implica mostrar coherencia entre lo que se cree y entre lo que se ve. Recordemos que Pablo le hablaba a eso, a los efesios, y también le hablaba que si realmente habían venido a Cristo, debían desechar la vida del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre que fue creado en justicia y santidad de la verdad. El auténtico creyente manifestará una vida sincera, genuina y coherente en todas las áreas de su vida, en la familia, el trabajo, en la iglesia y dentro de la sociedad. En la armadura, el cinturón era lo que sostenía todo lo demás. Así, la verdad sostiene la vida espiritual. Sin ella, todo se derrumba. Es lo que Pablo está hablando aquí con respecto. Y después, en el mismo versículo 14, sigue diciendo, y vestidos con la coraza de justicia, que es la segunda parte de esta armadura que Pablo detalla, que es la coraza de justicia. Y ahí tenemos diferentes tipos de coraza que se utilizaba en ese tiempo. O sea, la coraza de los soldados romanos era una armadura diseñada para proteger todo el torso, todo el cuerpo, ¿no? La parte de arriba, hecha principalmente de hierro o bronce, y existía en varios estilos, según el rango o la época, ¿sí? La más emblemática, la que más se utilizaba es la lorica segmentata, que es la que se ven ahí de fierro. Esa es la que más comúnmente se usaba y que utilizaban los soldados. Ahora, los tipos de coraza son esas tres. La lorica segmentata, que es una armadura de placas metálicas, como ven en la imagen, articuladas en bandas horizontales, unidas con correas y remaches. Después está la lorica amata, que se ve ahí, que es una cota de malla formada por hilos de anillo entrelazados, que eso era algo flexible y también resistente. Y después está la lorica scamata, que es la que se ve ahí en la última, que era una armadura de escamas metálicas, cosida sobre una tela de cuero, similar a la piel de un pez. Parece que ahí que fuera como la piel de un pez. Esos eran los tres tipos de coraza que existían. Ahora, ¿cuál era la función de esta coraza? La función de la coraza, ¿cuál era? Era proteger el corazón, los pulmones, los intestinos y demás órganos vitales. Cuando habla de vestidos con la coraza de justicia, la palabra justicia es dikaiosine, que significa rectitud, integridad, conformidad con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en el pensamiento judío de esa época, de la antigüedad,
El corazón representaba la mente y la voluntad de las personas, mientras que las entrañas o vísceras eran consideradas como el asiento de las emociones y los sentimientos. Por lo tanto, la mente y las emociones son las dos áreas donde Satanás ataca con mayor ferocidad a los creyentes. El enemigo quiere nublar nuestra mente con doctrina falsa, principios falsos e información falsa con el objetivo de desviarnos y confundirnos. También quiere confundir nuestras emociones y de esa manera pervertir nuestros afectos morales, nuestras metas y compromisos. Procura destruir la vida pura y reemplazarla con inmoralidad, codicia, envidia, odio y todo vicio. La justicia aquí puede entenderse en dos sentidos complementarios. En la primera, que es la justicia imputada, que es nuestra posición en Cristo, es decir, que por la fe el creyente recibe la justicia de Cristo. De hecho, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, el creyente automáticamente por la fe recibe esta justicia imputada por la obra y sacrificio de Cristo. Esta justicia es como una coraza que nos protege, que protege nuestro corazón contra las acusaciones del enemigo. Y después está la justicia practicada, que está relacionada con la vida de rectitud que lleva o debería llevar el creyente. Esto implica vivir en obediencia, en honestidad, en santidad. La justicia como coraza protege al creyente de caer en pecado y de ser herido espiritualmente. Habla de una protección espiritual. La coraza, ¿qué hacía? La coraza cubría el pecho, protegiendo los órganos vitales. De la misma manera, así la justicia protege el centro de la vida espiritual del creyente, que ¿cuál es? El corazón y la mente. Estar vestido con la coraza de justicia consiste en vivir una vida en obediencia constante, diaria. Esa parte de la armadura de Dios es la vida en santidad. Muchos, si no la mayoría de los problemas emocionales y relacionales que los cristianos experimentan, la mayoría quizás puedan estar ocasionados por falta de esta santidad personal. Hoy día la mayoría de las iglesias, casi muchas de ellas, son culpables de suministrar a los creyentes una armadura de papel que consiste en sugerencias, programas, actividades, técnicas y métodos positivos, cuando lo que en realidad necesitamos es la armadura piadosa de una vida justa y santa. Hermanos, ningún programa, método o técnica puede traer salud y felicidad al creyente que no está dispuesto a confrontar y abandonar su pecado. El cristiano desobediente es improductivo en la obra del Señor. Y proverbio muy conocido, 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recordemos que el corazón en la Biblia no es solo emociones, sino es el centro de los pensamientos de las personas. Es la voluntad, son las decisiones, son los afectos. Guardar el corazón significa vigilar lo que entra y lo que sale, pensamientos, deseos. El corazón es la fuente de las acciones y de nuestras palabras. De hecho, el Señor en Mateo 12 dice, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Es decir, lo que se cultiva en el interior se refleja en la vida externa a través de lo que hablamos.
Si el corazón está sano y lleno de verdad, la vida fluye en justicia y paz. Si está contaminado, la vida se desordena. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿qué debemos hacer para protegernos de los ataques de Satanás? Aquí Pablo está diciendo que debemos ¿qué? Vestirnos con la coraza. Y habla de una protección interna, interior. Es decir, debemos cuidar que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros deseos. Y también habla de un discernimiento, aprender a discernir y ver y no dejar que el corazón se llene de ¿qué? De engaño, de resentimientos, de falta de perdón, de orgullo, de arrogancia, de envidia, de celos, de codicia, de mentira, de hipocresía y cualquier pensamiento impuro. Debemos cuidar nuestro corazón, hermanos. Habla de una fuente de vida. ¿Por qué? Porque el corazón dice que es como un manantial. Lo que brota de él determina la calidad de la vida. Lo que sale de ese corazón. Este proverbio, ¿qué hace? Nos recuerda que la verdadera batalla espiritual, ¿dónde se libra? Se libra en el corazón del creyente. Y la pregunta es, ¿cómo se encuentra tu corazón en esta mañana? ¿Estás protegiéndolo para evitar que se contamine? Que el Señor nos ayude a conservar y cuidar nuestro corazón y protegerlo con esta coraza. Proverbios 23:7 dice que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿De qué está hablando este proverbio? Que la identidad real de una persona no se define por lo que aparenta externamente, sino por lo que piensa y desea en lo profundo de su corazón. Este proverbio enseña que la esencia de una persona, ¿dónde está? En su interior, en su corazón. Lo que uno piensa y alimenta en el corazón determina el carácter y la conducta de esa persona. La hipocresía puede engañar por un tiempo, pero tarde o temprano el corazón tendrá que manifestarse y expresar lo que realmente hay en esa vida. La pregunta es, ¿qué sientes cuando un hermano es bendecido y es prosperado en tu corazón? ¿Sientes alegría o sientes envidia o te incomoda? La otra pregunta es, ¿qué hablas o dices cuando estás con alguien de confianza? ¿Qué es lo que comentas? ¿Qué es lo que hablas? Porque lo que sale determina realmente quiénes somos. Por eso la Biblia insiste en este Proverbio 4:23 y habla de guardar y cuidar nuestro corazón. Pablo habla, dice en 2 de Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Nuestra mente debe estar siempre puesta, ¿dónde? Dice en Colosenses, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Pablo dice en Romanos 13, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Habla de vestirse del Señor Jesucristo. Es un llamado a vivir en unión, en santidad, reflejando justicia e integridad en todo lo que hacemos y desarrollamos. Y la palabra dice, no proveáis para los deseos de la carne. La palabra proveer es pronoia, que significa no planear, no dar ocasión, no preparar provisión. O sea, no se trata solo de resistir, sino de no dar espacio ni oportunidad a la carne. Estar siempre atentos, alerta. Aquí cuando habla de carne, habla de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída.
¿no? Son aquellos deseos o impulsos que buscan satisfacer esa naturaleza de pecado. Alguien le preguntó, tenían dos animales, dos perros, ¿no? Uno dice el perro de la espiritualidad y el perro de la carnalidad. Y uno dice, ¿cuál de los dos va a ser el que pueda triunfar? Y el otro le dice, bueno, triunfará aquel a quien tú alimentes más. O sea, aquí está el punto, ¿no? Aquí estamos dando el lugar. ¿Qué estamos más alimentando? ¿Nuestra carne dándole rienda suelta o estamos tratando de cuidar nuestra vida en integridad, en santidad, con la coraza de justicia, ¿no? En la vida práctica esto significa no crear hábitos, ¿no? O cabida o andar en ambientes o tener pensamientos que nos conducen al pecado. Es vivir con una actitud constantemente en alerta, en vigilancia, sabiendo que la carne siempre busca la oportunidad, pero el creyente debe cerrarle la puerta a eso. El apóstol Pablo decía, la carne es débil, siempre está dispuesta a ceder. Tenemos que estar atentas. El obedecer a Dios y practicar la santidad y la rectitud derrotan las tentaciones de Satanás. Cada acto de obediencia, ¿qué hace? De integridad, de santidad, nos fortalece a nosotros para rechazar el ataque del enemigo. Y aquí finalizamos con la tercera parte, que es el apresto calzado, ¿no? Dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sí? Así era una versión más nueva, pero de esa forma eran los calzados que utilizaban los soldados romanos. Usaban principalmente sandalias militares de cueros, con suela reforzada, como se ve ahí, con clavos metálicos, como se ve en la imagen. Diseñada ¿para qué era? Para resistir largas marchas y dar firmeza en el combate. Eran prácticas, eran resistentes y eran ventiladas. Y estaba adaptada para el clima mediterráneo de ahí de Roma y la disciplina del ejercicio. Por lo tanto, ese era la sandalia más moderna de esa época. ¿Sí? El que tenía una de esas es porque andaba a la moda. ¿Sí? Y uno de los grandes comentaristas, Wood, decía lo siguiente: los éxitos militares, tanto de Alejandro Magno como de Julio César, se debieron en gran medida a que sus ejércitos estaban bien calzados y por lo tanto pudieron emprender largas marchas a una velocidad increíble sobre terrenos accidentados. De hecho, muchas de las victorias del Imperio Romano se lo asocian a los calzados que ellos tenían, que les permitían hacer grande distancia en menor tiempo posible, no dándole oportunidad al enemigo y tomarlos por sorpresa. Porque los enemigos decían, bueno, se van a demorar tanto tiempo de aquí, y ellos llegaban antes de ese tiempo, debido a que podían movilizarse con mayor rapidez, sin ningún tipo de problemas y enfrentando todas las adversidades que en ese tiempo había sobre la tierra. Los zapatos de un soldado eran sumamente importantes. ¿Por qué? Porque su vida misma podía depender de ellos. Al marchar, ¿no?, sobre caminos ásperos y ardientes, requiere de mucha protección para sus pies, porque tienen que pisar rocas filosas, espinos, y muchas veces debían atravesar corrientes de agua con superficies irregulares y llenas de obstáculos inadvertidos. Es decir, un soldado cuyos pies estaban empollados, cortados o hinchados, no podía combatir bien y con frecuencia ni siquiera era capaz, en muchos de los casos, mantenerse de pie, lo cual eso constituye una situación de gran peligro para el soldado dentro de una batalla. Por poderoso que sea todo el resto, ¿no?, del cuerpo o la coraza,
si el soldado estaba herido en los pies, era una presa, fácil para su enemigo. Es decir, el calzado espiritual de un cristiano es igualmente importante en la guerra contra las acechanzas del diablo. La tranquilidad profunda que surge al conocer a Cristo y reconciliarnos con Dios genera en los creyentes el anhelo de compartirla con quienes aún todavía no lo poseen. Esto se refiere a la estabilidad o firmeza del creyente en el Evangelio, que da la paz para que pueda estar firme en la batalla. La palabra apresto tiene el significado de preparación, disposición, prontitud. Y Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, versículo 1, le dice que estén dispuestos para toda buena obra. Habla de estar siempre dispuesto. Un buen par de botas le permite al soldado estar siempre listo para marchar, escalar, combatir y hacer todo lo que resulte necesario. En este pasaje el Evangelio de la Paz se refiere a las buenas nuevas de que los creyentes están en paz con Dios. El Evangelio de la Paz es la verdad maravillosa de que en Cristo ahora estamos en paz con Dios y somos uno con Él. No se limita aquí a la ausencia de guerra o conflicto. Habla de una paz en medio de esta lucha, ¿no? En medio de esta pelea, de esta batalla. Habla de una dimensión espiritual, porque paz con Dios habla de reconciliación lograda por Cristo en la cruz. De hecho, Romanos 5:1 habla de esto. Justificados pues por la fe, que dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de una paz interior, de una paz en el ámbito personal. Habla de una tranquilidad y una confianza y una seguridad en la presencia de Dios. Y Pablo habla de esta paz que es como un fruto en Gálatas 5 del Espíritu, que guarda el corazón en medio de las pruebas y de las dificultades. Por lo tanto, hermanos, cuando nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la Paz, nos mantenemos firmes en la confianza plena del amor de Dios por nosotros, su unión con nosotros y su compromiso para pelear con nosotros. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz fue lograda por la cruz de Cristo. Nosotros que antes fuimos sus enemigos, ahora somos sus hijos. Y nuestro Padre Celestial nos ofrece todos sus recursos para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y a modo de conclusión, tenemos que entender que vestirse con el cinto de la verdad significa vivir en integridad, sinceridad y fidelidad a Dios, dejando que la verdad del Evangelio sea lo que sostiene nuestra vida espiritual. Vestirse con la coraza de justicia es vivir seguros en la obra de Cristo y reflejar esa justicia en nuestra vida cotidiana. Y vestirse con el apresto del Evangelio de la Paz es calzarse con la seguridad y la disposición que da el Evangelio para caminar firmes y llevar paz donde vayamos. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.